Rafael, muchas gracias por venir, hermano. Me dijiste sos estudiante de historia, desertor de abogacía, lo cual a mí me pone contento, pero me parece que tenés mucho para hablar y hemos hablado un poco afuera de cámara y es más, ya estaba la urgencia de prender la cámara para no dejar nada afuera de cámara. Me dijiste que sos un aficionado por la historia antigua, igual me querés tirar una premisa, así que te voy a dar el micrófono y te voy a decir de qué te gustaría hablar. Y mira, te agradezco por darme esta oportunidad. Si bien empezamos a hablar y te dije de mi pasión por la historia y por la historia antigua en particular, la premisa que me parece que ronda más en la actualidad y que más gente se está dando cuenta es lo absurdo del mundo moderno. Bueno, yo como estudiante de historia tengo esta herramienta de saber cómo era la sociedad antes, así que no hay nada nuevo inventado. Que gran parte de lo que nos basamos son premisas erróneas, ¿sí? Premisas erróneas que en el pasado se consideraban erróneas y hoy están entronizadas como una norma. Nosotros vivimos en una burbuja. Esto es muy parecido como el show de Truman, la película de Jim Carrey, en donde la gente, Jim Carrey pensaba que su vida, bueno, que lo que era su vida era la realidad y era todo algo ficticio. Y en gran parte, no quiero sonar muy categórico en este sentido, pero en gran parte la modernidad es falsa y es ridícula. Y ya vamos a desarrollar un poco más y te voy a demostrar por qué. Para empezar, yo tenía planeado hacer una digresión en cuatro ejes de por qué el mal de la modernidad. Dame esto, que te hago una Sí, breve intervención, por ¿sí? supuesto. Tengo tríceps sensibles. Esa es la confesión que tengo para hacerte. Así te voy a pedir, sí, te voy a pedir si lo podés angular la silla de este lado, así, Por supuesto. como así, al revés, para allá. ¿Para allá? Exacto. Y, Dale, y, dale, dale, dale. si querés acercarte un poquito o Sí, sí, ponerte sí, así como tres por cuartos, supuesto. así no estamos tan lejos porque si no se me revientan los tríceps, amigo. Ok, Y una horita así es peor que el gimnasio. Bien, dame, así que bueno. me dijiste cuatro ejes. Son cuatro ejes. El eje primero, acá voy a estar parafraseando a Antonio Caponeto, que gran intelectual, director de la revista Cabildo, que tiene una conferencia que se llama La modernidad y que empieza explicando la modernidad primero en un tema antropológico, es decir, cuál es la antropología que subyace a la modernidad del hombre moderno. Y se puede definir de esta siguiente manera: el hombre moderno parte, quiere explicarlo todo desde el hombre, empezando por Dios inclusive. El hombre es fuente de toda norma, el hombre no es criatura, el hombre no se ciñe a ningún ordenamiento objetivo, sino que crea las propias normas, crea las leyes, crea toda institución, crea inclusive los criterios de veracidad y de moralidad. Y esto se ve bastante claro, se ve bastante claro. Es un antropodeísmo, es decir, un hombre divinizado, de una manera ilegítima, y también es un hombre antroponoísmo, nomismo, es decir, el hombre es fuente de toda norma. Esto se ve muy claro en Kant. Eh, el hombre es fuente de toda norma, fuente de todo derecho. Y esto se ve muy claro, y incluso, a ver, estamos acá atrás con la célebre Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Acá no se salió nunca del positivismo. Es decir, se vio muy poquito de lo que es el naturalismo, lo que es el fundamento verdadero de una norma. Acá el fundamento, lo que se enseña es que el fundamento de la norma es la autoridad que la imparte, la autoridad que la proclama, y es la fuerza del Estado. Es decir, sin ningún tipo de fundamentación en un ordenamiento superior, mucho menos en un ordenamiento divino. Esto está muy claro. Pero esto es parte del mundo moderno, un mundo que es, como te digo, antropocéntrico, pasando por la primera premisa: antropocéntrico, es agnóstico, es burgués y es materialista. Es burgués y materialista y por ende es hedonista también. Ya voy a desarrollar todo eso, vos me querás preguntar más adelante. La otra cuestión es la cuestión histórica, es decir, cómo llegamos hasta acá. Esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Estudio historia y el que estudia historia conoce muy bien muchas cosas que por ahí a los que no estudian historia se les escapa. Se les escapa. La historia es maestra de la vida, magiter vita. Es decir, la historia nos puede enseñar muchas cosas y por eso sabemos que el mundo en el cual vivimos actualmente, este mundo democrático, occidental, capitalista,
no fue siempre así, ni mucho menos. Es decir, durante 1000 años, desde la revelación de Cristo, durante 1000 años, es decir, desde que el Imperio Romano se convirtió al catolicismo con el Edicto de Tesalónica en el 380, la civilización que nos da origen a nosotros somos argentinos, somos hispanoamericanos, la civilización que nos da origen a nosotros es España, pero España es hija del imperio y a su vez hija de la iglesia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los que somos occidentales, no es que somos occidentales porque somos liberales y porque creemos en el capitalismo y toda esa parodia de Occidente que actualmente se repite, la repite el propio gobierno, que Occidente es derechos humanos, es democracia, es capitalismo. No, no, Occidente es el imperio romano bautizado y transfigurado. Es la cruz y es la espada, señores. Es la cruz y es la espada. Por eso somos romanos y somos cristianos. Y como eso los enemigos de la iglesia siempre han dicho, el papado, que es la autoridad de los católicos, es, digamos, es la continuación del imperio romano, es decir, el imperio romano subsiste en el papado, en la iglesia católica. Y tiene mucho de razón. La religión católica es una religión teándrica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Teándrica, ¿qué quiere decir? Hay una unión inconfundible, inseparable entre lo divino y lo humano. ¿Y por qué digo que es teándrica? Porque la fe es algo recibido, algo que Dios nos revela, que nosotros recibimos, ¿sí? Pero que se da en un contexto humano particular, histórico, y se da en base a ciertas instituciones que son humanas. Es decir, para todos los católicos, la catolización implicó romanización, eso es lo que quiero decir. Era la fe del imperio. Por supuesto que la fe no se agota en un imperio, pero la fe y el imperio es como un cuerpo viviente, ¿me entendés? Es el cuerpo y el alma. El alma es la fe, el cuerpo es el imperio, las instituciones del imperio. Desde que desapareció el imperio, y sobre todo desde que desapareció el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que nosotros tenemos es un alma que es el cristianismo desprovista de un cuerpo. Por suerte, en esa época los distintos reinos y estados eran cristianos, así que por lo menos existía una unión entre la esfera sobrenatural y la esfera temporal, pero después de la Revolución Francesa, con la secularización y el liberalismo, ahí sí realmente la fe quedó despojada en la esfera pública, quedó reducida al ámbito privado, y entonces realmente es como un alma boyante sin un cuerpo que la aplique. Es algo nefasto. Históricamente la modernidad se plantea como este proceso justamente del hombre ocupando las posiciones de Dios. El hombre que, como te decía, era fuente de... El hombre es creador, el hombre es fuente de toda verdad, fuente de toda justicia. La razón humana es fuente de toda verdad y toda justicia. Esto es muy importante porque en la faz política implicó la disolución del cuerpo de la nobleza y el entronizamiento, el crecimiento de la burguesía, con los valores propios de la burguesía, que era la clase que mayoritariamente se encargaba de comerciar y de la venta. Era la clase comerciante y la clase de las que habitaban los burgos, las pequeñas ciudades de la Edad Media, que luego fueron creciendo, que lo único que querían básicamente era enriquecerse a toda costa, y esa era la finalidad de su vida, el bien de los negocios. Y esto es muy importante porque en el momento en que la nobleza, que representaba la clase guerrera aristocrática, y que representaba, por lo menos en el plano ideal, la defensa de la fe, la defensa de los valores nacionales, ¿sí? Una vez que se va configurando la idea de nación, que es un proceso largo, pero que ya después de la Edad Media se puede afirmar con bastante seguridad de que existía. Eso se va diluyendo y sube la burguesía. Y la Revolución Francesa es la revolución de la burguesía que le corta la cabeza al rey y que instaura esos principios. Dame 2 toques. Sí. Tengo como 24 cosas para preguntarte, pero Lo que tengo vos quieras. una bastante clara que es preguntarte sobre eso que dijiste de el alma siendo la cristiandad y el cuerpo siendo el imperio. Creo que de alguna manera, no quiero decir que el imperio se disolvió por el cristianismo, no creo que ese sea el caso, creo que sería una simplificación absurda. Pero al mismo tiempo, la moralidad del imperio no era cristiana hasta que el cristianismo se expandió. Creo que
lo que guiaba las acciones del imperio, a mi entender, y quizás sea una sobresimplificación, y creo que justamente si no es el caso lo vas a poder refutar fácilmente porque no tiene un argumento en términos históricos, sino una intuición. Toco todo de oído. A mi entender, la moralidad en Roma era una cuestión de poder. Entonces, si tengo el poder y tengo el garrote para ejercer ese poder, ¿por qué no ejercerlo? Y la moralidad cristiana va de un lado de salvar al más vulnerable, de alguna manera. Mi forma de entender las cosas, como de igualdad, de esto, esta idea cronológicamente me parece que viene, quizás venga de antes del cristianismo, pero esto de estamos todos hechos a imagen y semejanza de Dios y por ende todos somos igual de valiosos, igual de dignos, creo que ese amor a la vida cambia radicalmente con la moralidad en Roma. ¿Cómo suena esta proposición? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Cuéntame. Estoy de acuerdo en parte, es decir, ciertamente el cristianismo, la doctrina de la Iglesia Católica, es decir, los católicos somos los cristianos y los cristianos verdaderos somos católicos. Esto va a generar polémica, después me va a preguntar. Sí, evidentemente había muchas deficiencias en la moralidad y en las instituciones romanas porque eran paganas. Es decir, mal pudo haberse instituido el imperio que se origina históricamente, que parte de la semilla que fue Roma, ciudad fundada en el 753, ciudad que no conoció a Cristo. Obviamente porque Cristo no se había revelado. La cristianización viene después. Es decir, el imperio, al igual que todo el mundo, no le podemos exigir que se haya guiado por pautas y normas que no conocía en ese momento y que tenía todos los errores propios del paganismo. Sí, había mucha opresión, ¿sí? No era sistemática, pero podía haber mucha opresión, no había el freno del cristiano que sacraliza el poder público, pero también entiende el poder como un servicio, el poder como un servicio y al propio emperador como un servidor del pueblo, ¿sí? Y como un servidor de Dios. Esos límites no estaban tan claros, pero sí es cierto que en estos últimos tiempos se ha tendido a denigrar demasiado al imperio y lo cierto es que muchos elementos de verdad tenía ese imperio. No por nada fue en el propio imperio donde Cristo decidió nacer, es decir, Cristo se encarna en el imperio romano, porque cuando Judea se convierte en parte provincia romana en el 64 antes de Cristo, Cristo nace en el 33, es decir, Cristo nace romano, nace en el imperio romano. Es decir, eso es muy importante tenerlo en cuenta. El imperio romano tenía muchas instituciones justas. El derecho romano, por ejemplo, del jurisconsulto Ulpiano, vos sos abogado. Yo no tengo ninguna formación académica. Ah, Terminé el secundario y hasta ahí. bueno, Ulpiano decía que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Y eso es muy compatible con lo que es el cristianismo. Es decir, el cristianismo toma muchos elementos romanos, muchos elementos helénicos, es decir, muchos elementos paganos, los transfigura, los bautiza y los incorpora. Déjame preguntarte sobre qué está basado el derecho romano. Porque de alguna manera, no sé cómo llevar esta tangente, pero a mí entender la autoridad deriva de Dios. Entonces, también todo el derecho está basado en la Constitución y la Constitución menciona a Dios. Lo estoy haciendo muy burdo porque justamente no tengo la tecnicidad para explicarte, para decirte de dónde viene mi argumento. Es una intuición viene de Dios, la autoridad viene de Dios. Entonces, el actuar bien y lo correcto y lo incorrecto está derivado de la moralidad. Entonces, el derecho se basa en las intuiciones de moralidad que tiene el pueblo. ¿Cómo lo basaban los romanos? ¿En dioses traídos de los griegos a los romanos o cómo era? Sí, ellos tenían su propio panteón, pero también era muy propio de los paganos, de los pueblos paganos, el hecho de hacer sincretismo religioso, es decir, compartir el panteón con otras divinidades. El Imperio Romano era, se podría decir, en términos modernos, era muy tolerante en materia religiosa. Pero obviamente, una vez que conquistan el mundo griego, en tiempo de la República, siglo I a.C., se encuentran, por supuesto, maravillados con el mundo helénico, admiran el mundo helénico, ahí es cuando dicen que el conquistado conquistó al conquistador, porque espiritual, intelectualmente, los romanos fueron discípulos de estos griegos. El noble pueblo griego educó al rudo Lacio, así dice el aforismo,
Y por eso era que los dioses griegos tenían mucho poder. Pero por supuesto, toda noción de justicia, aún en el mundo pagano, toda noción de justicia, de derecho, estaba vinculada al orden sobrenatural. No había un desgajamiento del orden sobrenatural. Es decir, la religión lo atravesaba todo, incluso en el Imperio Romano. Tu intuición personal, ¿pensás que es necesario que exista un principio metafísico para explicar la realidad sobre el cual basar el derecho? ¿Pensás que sin eso el derecho no puede existir? Sí, creo que evidentemente que es así. Sí, necesitamos un principio que explique el fundamento de un ordenamiento objetivo, porque si no tenemos ese principio, la fuente de todo ordenamiento es cada persona, el sujeto. Termina siendo una persona con poder encima, Claro, claro. que puede instaurar cualquier tipo, y lo más probable es que instaure cualquier tipo de normativas para su propio interés. Y eso se presta a cualquier tipo de arbitrariedad, despotismo, y es la puerta hacia toda tiranía y la locura. Creo que caímos en el mismo punto. Lo voy a poner en palabras mucho más sencillas, decime si es un fiel reflejo de lo que dijiste. Creo que si rompes la moralidad, si sacas a Dios de su lugar, lo que tapa ese vacío es el poder. Es quién tiene más poder, porque si no hay una verdad absoluta y es todo relativo y no hay arriba y no hay abajo y cada uno tiene su verdad y es subjetiva, entonces es todo en pos de ganar poder, en pos de tener recursos, en pos de llegar a la cúspide de la jerarquía humana. Y eso es lo que te va a dar la satisfacción de estar vivo. Entonces, ¿estás de acuerdo con esto? Con que si no hay una moralidad que nos iguale a todos y que sea objetiva, se, el juego de la sociedad se diluye en poder. Completamente de acuerdo, e incluso eso era lo que sostenía Nietzsche, cuando hablaba de la lucha del poder, Wille zum Macht. Nietzsche es un caso especial para estudiar acá. Nietzsche plantea la muerte de Dios, ¿sí? Dios ha muerto, y plantea el superhombre, pero el superhombre no es como se puede malinterpretar de decir un hombre todo árido, poderoso, que de alguna manera se lo puede conectar con lo que pasó después en Alemania. No, el superhombre es aquel hombre que crea su propia moralidad, que es fuente de su propia norma, es lo que estaba diciendo, es decir, la cúspide de la modernidad, lo que se llama posmodernismo, que son las premisas modernas llevadas, radicalizadas, llevadas al extremo. ¿Pensás que eso es posible? Como el diagnóstico de Nietzsche de Dios ha muerto, lo tiró mucho antes de que pasara y le pegó 100%. Ahora, y también tiró como una intuición de vamos a estar tentados a caer en sistemas totalitarios y después eso terminó transpirando en la Segunda Guerra Mundial y en el nazismo y en el comunismo. Ahora, bien por Nietzsche ahí, ¿pensás que en esta particular apreciación de que puede existir tal cosa como valores derivados desde el ser humano, ¿pensás que eso es posible o que le erró en eso? Y nosotros no lo criticamos a Nietzsche, Nietzsche nos critica a nosotros, como desde nuestro lugar con el internet y sabiendo lo que sabemos. ¿Pensás que es posible que el humano pueda crear sus propios valores? No, yo creo para nada, o sea, yo estoy completamente en desacuerdo con eso, por eso empecé criticando una de las raíces antropológicas de la modernidad, que es el antroponomismo y el antropodeísmo, es decir, el hombre se pone en lugar de Dios y el hombre se pone en lugar de fuente de la moralidad y de las normas y de toda justicia. Eso por supuesto no puede ser, porque eso sería colocarse en un lugar que no nos corresponde. Y evidentemente, como cada uno va a tener su propio, siguiendo el ejemplo lógico, cada uno va a tener su propio sistema de valores, su propio sistema de creencias, eso puede y va evidentemente en algún momento a chocar con otros sistemas de creencias, sistemas de valores, hasta que se termine imponiendo el más fuerte, se termina imponiendo más fuerte el que logra imponerlo por la fuerza y logra doblegar las voluntades de otros. Termina siendo una crasa lucha de voluntades y de poder, por supuesto desligado de cualquier tipo de moralidad, de cualquier tipo de noción objetiva de justicia y de verdad. Esto explica mucho del mundo que vivimos actualmente. Es un mundo en el cual el que tiene el poder hace lo que quiere. El que tiene el poder hace prácticamente lo que quiere. Los seguidores del gobierno tienen una frase que es muy particular, es graciosa, porque se las aplican a gentes que obviamente cuando tuvieron el poder hicieron lo que quisieron, que fueron los kirchneristas, y ellos dicen que gana hace lo que quiere.
Es una concepción moderna y posmoderna de lo que es la política, de lo que es la vida, ganar. eh, Ganar te implica necesariamente moralidad, implica veracidad, encima en un sistema democrático, es decir, el triunfo de la fuerza, el triunfo de la mayoría. La mayoría entonces, como ha ganado circunstancialmente esa decisión, va a imponer el sistema que quiere a todos los demás. Son las reglas propias de un sistema posmoderno que es la democracia. Si querés, después podemos ir en profundidad de ver los huecos que tiene ese sistema, cómo hace agua por todas partes y cómo es, en realidad es una farsa. Y una religión laica. Eso es muy importante, es algo que no se puede criticar. No se puede criticar. Antes, durante siglos, no se podía criticar cualquier noción que fuera en contra del dogma, ¿te acordás? En contra de la autoridad del rey, porque eran principios objetivamente que fundaban la sociedad en ese momento. Y ahora el principio que funda esta sociedad, uno de ellos es la democracia. Por eso cualquiera que hable en contra de la democracia corre el riesgo de sufrir muerte civil. La muerte civil es la cancelación absoluta. Dame dos toques, hermano. Porque tocaste un tema que no soy un paragón de la democracia, un gran defensor de la democracia, pero no encuentro un sistema menos peor. Creo que tiene sus fallos, igual que los sistemas de votos. Súper un videito de YouTube que habla de distintos sistemas de votos. El problema de que cuenten lo mismo, o si el que gana, viste que el sistema británico es distinto, como que el first past the post se refiere. Entonces, como cada sistema se determina de maneras distintas. Más allá de eso, el pro de que cada uno pueda expresar su voz a través del voto, yo soy más de hablar de la libertad de expresión. Entonces, no veo en mi percepción de la realidad, en mi perspectiva y en mi corto entendimiento de la historia, no veo un sistema que sea mejor para la libertad de discurso. Eso sí te puedo decir que lo peleo a muerte, porque para mí es muy importante y en eso, como me saco el sombrero a Estados Unidos, que lo pusieron como la primera enmienda. Entonces, el hecho de tener libertad de discurso me parece lo más importante porque no podríamos estar haciendo esto. No podríamos estar criticando al gobierno si no tuviéramos los derechos que tenemos. No sé si eso podría ser aplicado en un gobierno que sea en el cual el poder se centralice más. Quizás estoy confundiendo conceptos y estoy dispuesto a que me corrijas, pero eso es lo que veo cuando caes en algo que es muy tentador, caer en el fascismo, porque hace que los trenes anden. El fascismo hace que los trenes anden, hace que los trenes lleguen a tiempo. Entonces las cosas funcionan bien. El problema es que, te diría que esto es metafísico, pero tenés novedad constantemente, tenés caos constantemente. El mundo se va cambiando de formas en las cuales no podemos predecir. Y justamente la flexibilidad que te da la democracia, al mismo tiempo la lentitud y el problema que tenés es que cada 4 años tenés que cambiar de proyecto, y si ganó la derecha los primeros 4 y la izquierda los segundos 4, destruimos todo lo que se hizo y empezamos de vuelta. Entonces, la centralización tiene todos los beneficios de poder moverse rápido en el corto plazo, pero al mismo tiempo tiende a, ¿qué dirías? A quedarse quieta, digamos, a no poder ser suficientemente flexible ni autocorregirse, sino que el poder hace que se callen las nuevas soluciones que pueden ser vistas únicamente si todos pueden hablar. No hay diferencia entre libertad de discurso y libertad de pensamiento. Si no podés expresar tu idea, si no puede el pueblo comunicarse, no podemos elegir cuáles son las mejores ideas. Entonces, si tenés, estoy llevando básicamente el comunismo, ¿no? O al fascismo. Si criticás al líder, morís, básicamente. Entonces, no encuentro un intermedio. Quizás vos me lo puedas decir, pero decime, ¿qué pensás que sería una mejor solución a la tiranía de las mayorías que puede ser vista en la democracia si lo pones en términos cínicos? Pero, ¿cuál te parece un mejor sistema que el que tenemos ahora? ¿O qué fallas ves? No, las fallas están en el origen propio de la democracia. Mira, el pensamiento clásico de Platón, Aristóteles, incluso retornando en el tiempo un poco más allá, Heródoto decía que la democracia es para los enemigos. Aristóteles y el pensamiento griego, fíjate vos, Aristóteles, la influencia que tuvo en la historia de la humanidad, y siempre colocó la democracia entre los regímenes impuros, defectuosos, que era justamente la tiranía de una mayoría. Él le hablaba del gobierno de los pobres, el pobre era la mayoría, para su propio beneficio y no para el bien común. Es decir, todo gobierno es bueno siempre y cuando se guíe en la justicia y cuya finalidad sea el bien común.
Ahora, la democracia termina funcionando como el gobierno de la mayoría para los intereses de la mayoría. No es para el bien común. Eso hay una disquisición. Y después, que obviamente atenta contra todo lo que son las nociones clásicas del poder. El poder por definición es uno, el poder por definición proviene de Dios, el poder por definición es perpetuo, no es algo que se puede cortar en tajos. Contame eso, para. El poder existe como un principio metafísico perpetuo, sí, pero cambia de manos. O sea, se muere la gente. Sí, sí, sí. Históricamente era una monarquía, digo perpetuo porque la forma más sólida que encontró la historia de gobierno, por supuesto que estamos hablando de instituciones humanas, por ende perfectibles y que le puede hacer mucho y objetables, es decir. Pero por ejemplo la monarquía hereditaria, que fue el sistema, a ver, fue el sistema que tuvo Europa durante casi toda su historia hasta hace 2 siglos. Monarquía hereditaria garantizaba la unidad del poder en la persona del monarca. También tenía el caso de los ingleses, que ellos tuvieron una revolución parlamentaria en el siglo XVII, que en realidad después de poner al rey Jacobo II Estuardo, instauran el poder parlamentario, ¿sí? Instauran el poder parlamentario, el rey termina siendo, en esa monarquía parlamentaria, el rey termina siendo una figura decorativa. Realmente, lo que gobierna es el parlamento. Dame un toque. Sí. Hacemos el cambio ahí, así te hidratas. Entiendo el punto de que sea decorativa. Creo que en el lado más benévolo, de la interpretación más benévola, es que de alguna manera toman el rol ceremonial. Entonces, por ahí creo que la contra que tienen nuestros sistemas, que serían no monárquicos o que no tenemos una familia real, que tampoco viví en Dinamarca, que es la monarquía constitucional ininterrumpida más larga. Había mucha gente que era anti-realeza, y lo he hablado con ellos, y el problema es que cómo es que estamos financiando y subvencionando la vida rica de estas personas. Entonces hay un resentimiento con eso. Ahora, si tengo que hacer un argumento pro realeza, creo que el problema es que si no la tenés, eso cae en el presidente. Y el presidente termina siendo la familia real, termina siendo Kim Kardashian y tener que manejar el país al mismo tiempo. Entonces, creo que el primer ministro es más administrativo en ese caso, mientras que todo lo ceremonial y todo lo de sacarse fotos pasa a la realeza. ¿Cómo te suena esa interpretación más benévola de que no es únicamente decorativo, sino que también chupa atención mediática y le podemos sacar fotos y podemos escribir cosas en la revista Gente? Y ¿cómo lo ves? Como decís, es una figura bonachona, desprovista de todo tipo de virilidad y de heroicidad que es la que tenían en su momento. Es decir, es la figura de la monarquía en el prisma burgués. En el prisma burgués, es decir, en el prisma sentimentaloide y emasculado y materialista, que encima objeta, algunos tienen el tupé de objetar la vida de los monarcas. Es cierto, puede ser una vida de altas comodidades, pero cuando en realidad el sistema, económicamente hablando, el sistema que es más oneroso es la democracia, siempre. ¿Qué significa oneroso? Oneroso significa caro. Es muy caro la democracia. Es decir, es muy caro porque las elecciones son caras, las campañas son caras. Es cierto, las campañas, sobre todo en los Estados Unidos, las financian privados. Pero acá tenés la cuestión de la democracia. La cuestión de la democracia es que termina siendo, ¿sí?, el juego de ver quién puede imponerse ante el pueblo. Pero ¿quién es el que se impone finalmente ante el pueblo? Por lo general el que tiene la plata para hacer la campaña. No es una cuestión de ideas. ¿Pueden haber buenas ideas? Sí. Por lo general no, pero por lo general termina ganando el que dispone de los fondos suficientes para hacer una campaña mejor que la del adversario. Pero ¿qué es lo que sucede? Quien financia la campaña tiene un propósito. Financia la campaña para obtener un favor posteriormente. Así funciona el mundo, ha funcionado siempre. Es decir, nada viene gratis, nada viene de regalo. Es decir, viene con una condición. La condición es influir en la agenda del poder. Y esto es lo que sucede y esto es lo que no se quiere hablar. Esto es lo que se oculta detrás de este relato de la democracia. Termina siendo una oligarquía. Termina siendo gobierno de la oligarquía. Es decir, gobierno de ricos que quieren gobernar en última instancia para sus propios intereses. Acá no quiero derivar en el marxismo, ni mucho menos,
Esto es una cuestión real. Las campañas se ganan con fondos, con plata, y quienes financian esas campañas imponen condiciones después. Imponen condiciones, imponen agendas. Esto se ve muy claro en la principal democracia del mundo, que son los Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, en el apoyo que tuvo Donald Trump, que es el actual presidente de los Estados Unidos, por parte de los lobbies sionistas y por parte de esta multimillonaria Miriam Adelson, de origen judío. Es decir, ¿por qué te pensás que Donald Trump ha tenido este giro pro-sionista extremo, si bien siempre fue sionista, que ha llegado inclusive, él que se presentaba como el candidato de no más guerra, como América primero, ha llegado a bombardear Irán en junio pasado, porque Irán decía tener y tenía un proyecto en preparación de un arma nuclear. Y eso lo dijo diciendo que amenazaba a la estabilidad mundial, cuando en realidad lo que amenazaba era el régimen israelí, el gobierno de Israel. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Al mismo tiempo, banco el análisis, déjame tratar de empujarte un poco con objeciones. Sí. Tenés primero la objeción ideológica y déjame ir más por el lado pragmático. Israel es un aliado de los Estados Unidos y podemos caer en no hay aliados permanentes, solamente intereses permanentes. Bien. Al mismo tiempo, si pensás que la democracia es algo importante, y también es debatible en caso de Estados Unidos de qué tan importante es la democracia si pones y sacas presidentes en Ucrania, por ejemplo, pero si tenés un aliado en términos de inteligencia, si tenés alguien que es amigo tuyo en el barrio más áspero del mundo, ¿sí? Si tenés alguien que te pueda hacer la inteligencia, que es radicalmente más inteligente y más sofisticado que los vecinos, en el lugar más hostil para la democracia, ¿habría que defenderlo o se haría en contra de los intereses de Estados Unidos defenderlo? Si bien no quiero ser ingenuo a que hay lobbies, y me parece que eso es parte también, ¿pensás que puede haber un lado pro que sea de conveniencia hacia los Estados Unidos? También por el lado de, si vas pragmáticamente, Israel le compra muchísimas armas a Estados Unidos y es un gran compañero de comercio en ese sentido. ¿Cómo la ves por ahí? Yo creo que ni una cosa ni la otra. Es decir, si bien es cierto que hay intereses permanentes, el caso de Estados Unidos e Israel es un caso particular, porque vos tenés que la principal potencia del mundo forma parte de una alianza en la cual el gran beneficiario, bajo todos los puntos de vista, es Israel y no ellos. Pero claramente es así. A ver, pensemos una cosa. ¿En qué se beneficia Israel de Estados Unidos? Para empezar, 3 billones de dólares, piso, según establece el Congreso, de financiamiento, el propio domo que tienen para rechazar los misiles. El propio lobby, ¿sabías vos que el lobby AIPAC, en época de Kennedy, Kennedy quería, es decir, hace 60 años, Kennedy quería registrarlo en el registro de lobbies extranjeros? Y eso generó una controversia. Finalmente Kennedy terminó muriendo en causas muy extrañas. Encima, cuando también estaba investigando y objetando otra cosa de la que poco se habla actualmente, que es que Israel estaba, porque había filtrado secretos científicos norteamericanos, Israel estaba desarrollando la bomba atómica. Y el propio Kennedy se oponía porque eso violaba el Tratado de No Proliferación Nuclear. Y finalmente, con esas dos objeciones, esas dos grandes objeciones que tenía el presidente de la primera potencia, que eran reservas respecto a esos dos condicionamientos, se terminan borrando mágicamente en un evento que todavía no ha sido resuelto, porque no hay interés en que se resuelva verdaderamente. Y finalmente el sucesor de Kennedy, que fue su vicepresidente, que era Lyndon Johnson, por supuesto, permitió dar vía libre para que Israel tuviera la bomba atómica, permitió que el lobby AIPAC no se registrara de ninguna manera en los lobbies extranjeros. Entonces, fíjate vos, es un lobby que no está registrado en el registro de los lobbies extranjeros, pero que sin embargo hace propaganda en beneficio e interés de un Estado extranjero, lo que es técnicamente un Estado extranjero. Eso no existe en ningún caso, en ningún otro caso, salvo en el caso israelí. En ningún otro caso. ¿No te llama la atención? 100%, hermano. Creo que, primero, no soy estadounidense, por ende, sí es interesante verlo desde afuera. Me gustaría que Estados Unidos siga siendo el faro de libertad y de
cristianismo y de democracia, que me podés decir toda esa movida de la democracia y qué tanto pensás que podría ser mejorada. Pero bueno, creo que apuntaste a que Estados Unidos hoy es la democracia más importante, 100%. Viene del lado del poder, viene del lado de las bases fundacionales y también de la constitución que hicieron y cómo la llevaron hacia adelante en la ejecución. Porque también podríamos haber sido nosotros en Argentina, pero terminamos como desembocamos en el proyecto B, digamos. Déjame volver. 100% creo que es problemático que un país se esté guiando por los intereses de otro país. Entonces, pero al mismo tiempo, no odies al juego, no odies al jugador, odies el juego. ¿Entendés? Como dentro del juego se permite que un país tenga una agencia de inteligencia que se maneje como se maneje. Entonces, como atrás de la cortina hay muchas cosas sucias en el sentido de cada uno hace lo que tenga que hacer para ganar ventaja sobre el otro, en términos de agencia de inteligencia. Entonces, creo que tenemos que no ser ingenuos sobre eso, no creo que lo decido, pero me interesa como traerlo a colación. Creo que simplemente son más inteligentes en jugar el juego y pueden poner el dedo en la balanza para salir favorecidos. Ahora, yo tengo dos objeciones sobre eso. Uno, creo que tengo como dos o tres cosas para decir. Uno, creo que en términos de coeficiente intelectual, y esto está probado, suelen ser en promedio más inteligentes que el promedio de la sociedad los judíos. Entonces ahí tenés como quizás un término práctico para decir son el pueblo elegido por Dios. Como en la corta son más inteligentes en cuanto a coeficiente intelectual. Fuera de eso, son estúpidamente paranoicos por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y que han sido perseguidos históricamente. Tenés la otra complicación de que son un pueblo, son una raza, no te podés dar de baja de esa raza, al mismo tiempo son una nación y al mismo tiempo tenés el presidente. Entonces, ¿cuándo es que estamos cuestionando esta gestión del presidente al país, a los judíos? Como no quiero caer rápidamente y entiendo que también hay grupos que se ocupan de decir, no, bueno, no puedes criticar nada que haga el gobierno israelí porque sos antisemita, sos antijudío. Al mismo tiempo, hay mucha gente que dice soy anti-Netanyahu, pero en realidad lo que estoy diciendo, o anti-Israel, pero en realidad se está refiriendo a soy anti-judío. Entonces, como quiero desmenuzar bien, siendo que es un tópico bastante sensible por este lado, porque pasó la Segunda Guerra Mundial y terminó así, la persecución de judíos. Entonces, preguntarte en específico cuáles son tus objeciones, también trayendo a colación que esta es una apreciación personal, somos de base judeo-cristiana, y hay gente que está muy en desacuerdo con eso, y es como somos de base cristiana. Creo que son inseparables nuestras formas de conceptualizar el mundo, y cronológicamente el cristianismo deriva del judaísmo. Entonces, en ese sentido, como ideológicamente, creo que, decime si estás de acuerdo con esto, creo que la sociedad occidental es la mezcla o la unión entre el logos griego de la razón y el logos de la revelación religiosa de Jerusalén. Entonces, en ese sentido, por la historia, creo que quizás es algo emotivo y no tengo ningún argumento para decirte por qué, pero me gustaría que el gobierno más importante del mundo y el más poderoso esté aliado con el gobierno quizás o un pueblo tan antiguo y que tanto le ha dado a Occidente como es el pueblo judío, que es distinto al Estado de Israel y a esta administración. Entonces, te hago el micrófono, decime cuáles son tus objeciones en particular, si es el hecho de que estén inclinando la balanza en el gobierno de Estados Unidos, si es que AIPAC es un lobby que debería ser considerado lobby extranjero y no lo es, si es esta administración de Netanyahu y su sed de guerra, que también, no lo dijiste, pero también esto de están creando bombas nucleares en Irán, es lo mismo que se dijo en 2003 en Irak, cuando estaba George Bush. Entonces, también eso fue un pretexto. Te lo devuelvo, decime cómo lo ves, Mira, trata de atarlo de alguna manera. me encantó porque abriste muchos puntos muy interesantes. Y lo primero es que, más que hacer un juicio de valor, estaba describiendo lo que ya es una verdad inobjetable, que es el gran poder que tiene el lobby sionista dentro de lo que es la primera gran potencia del mundo, que son los Estados Unidos. Así que imagínense, si tienen ese poder sobre los Estados Unidos, ¿qué poder no tienen sobre republiquetas como las nuestras? Eso es lo que iba a decir. Disculpa que te corte. Me interesa ser estúpidamente claro con esto. ¿A qué te referís con sionismo? Pero también preguntarte como si es una cuestión de ¿hay judíos que son muy poderosos? O si pensás que cada judío está interconectado. ¿Entendés? Como, creo que si caes en los judíos, No, empezás, como sí. quizás, yo conozco a un chabón judío, y el chabón tiene problemas como nosotros dos, ¿entendés? Y no es más inteligente, no parece ser más
Como hay algunos que son perejiles, a eso voy. No, ¿Cómo la ves? pero yo no estaba hablando, yo estaba hablando de los lobbies sionistas dentro de los Estados Unidos. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es este movimiento político organizado judío, fundado por Herzl, Theodor Herzl, en el año 1895, que escribió su libro El Estado Judío en respuesta a lo que fue la affaire Dreyfus, el caso de este capitán del ejército francés que fue acusado de ser un traidor al servicio del Imperio Alemán. Esto fue un gran hecho, porque es el hecho que da origen inmediato al sionismo. Es decir, los judíos se dan cuenta que incluso con la emancipación, es decir, con la caída de las restricciones en el derecho civil en Europa Occidental, la persecución y el inquina contra ellos no cesaba. Eso es el affaire Dreyfus y eso es lo que da origen inmediato al sionismo como corriente política que logra influir en el Imperio Británico, en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, cuando Balfour, el canciller, es decir, canciller de los británicos, establece el decreto de que Su Majestad Británica ve con buenos ojos la creación de un Estado Nacional Judío, 1917, y eso es la base, digamos, inmediata de lo que después va a ser el Estado, que se va a establecer en tierra donde ya no había judíos, sino que han sido injertados por el imperio en territorio palestino. Bueno, eso es otra historia. Yo me refiero a ese movimiento político judío organizado. Y después cuando vos decís civilización judeo-cristiana, para el que estudia historia, ese término no tiene más de 70 años de antigüedad. Nunca en la vida se habló de sociedad o civilización judeo-cristiana, porque es como hablar de la civilización del agua y el aceite. Es decir, el término judeo-cristianismo es un término sincretista que ignora los verdaderos antagonismos y enfrentamientos de los dos lados que hay entre la iglesia y la sinagoga. Entre la iglesia y la sinagoga. ¿Qué es lo que sucede? Los que somos cristianos porque confesamos la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y confesando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, confesamos que Dios es uno en una trinidad de personas divinas. El judío, por definición, es aquel que rechaza la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros decimos que la confesión, la confesión nuestra de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y la confesión del Dios Trinitario es lo que ha elaborado y construido, confeccionado nuestra civilización, es decir, lo que ha logrado conquistar espiritualmente el Imperio Romano y en base a eso formar lo que después fue Europa. Y Europa, conquistándose el mundo, fundar las Américas y fundar lo que fundó, digamos, en sus distintos establecimientos, en África o en Asia o en Oceanía, pero sobre todo en las Américas, que es una Europa trasplantada, y hay una oposición radical, es decir, o Dios, o Cristo es Dios o no lo es, y por el contrario, para el Talmud judío, Cristo es un hechicero, un falso profeta, hijo de una meretriz que está ardiendo en excremento, en el infierno. Es decir, hay una posición radical de la que no se habla, ni siquiera hablar, pero yo diciendo esto no estoy haciendo ningún tipo de valoración odiosa, subjetiva, estoy refiriendo cómo son los hechos, señores. Esto lo pueden averiguar hasta en el propio chat GPT, insospechado, por otra parte. Es decir, hay un antagonismo histórico y un antagonismo teológico que es fundamental. Pero son las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice, ustedes no tienen a Dios Padre, su Padre no es Dios Padre, porque si su Padre fuese Dios Padre, me reconocerían a mí que soy su hijo. Su Padre es el diablo, y ustedes son hijos del diablo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo hoy por hoy sería colocado en el banquillo de los acusados por la opinión pública y sería tildado de antisemita. Eso está en los evangelios. Los propios evangelios serían técnicamente antisemitas. Por supuesto que yo desprecio todo tipo de discriminación racial. Eso es algo injusto. Cuando yo me refiero a estos términos, lo hablo en términos religiosos, espirituales, es decir, porque los propios apóstoles fueron judíos que se convirtieron verdaderamente y expandieron la iglesia a todo el mundo. Ese sí es un punto de unión legítimo que hay que reconocer, pero después, por eso es muy importante hacer la distinción
Una cosa es el judaísmo, mejor dicho, hebraísmo, precristiano, es decir, el pueblo de la antigua alianza, Abraham, Moisés, los profetas, los patriarcas, los profetas, todos ellos eran figuras que preparaban para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, eran prefiguraciones, figuras de lo que después iba a ser el verdadero Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ese judaísmo sí es venerable, y la iglesia los reconoce como santos, y la iglesia reconoce la base veterotestamentaria de nuestra religión, que se cumplimenta en el Nuevo Testamento. Es decir, rechazamos todo tipo de supresión del Antiguo Testamento, del antiguo pueblo hebreo, que es una herejía, se llama marcionismo, se condenó en el siglo III. Lo que no aceptamos es el espíritu del judaísmo rabínico, postcristiano y anticristiano, es decir, el que se establece después de Cristo. Si no, ¿quién crees que mató a Cristo? Te pregunto. Puedo decir los judíos o puedo decir el Imperio Romano. Me inclino más por la segunda, pero creo que no era querido entre los judíos. Creo que eso no está no está de debate. Es que no hay ni debate, es decir, como causa eficiente es el propio Sanedrín. El propio Sanedrín, compuesto de fariseos, ¿sí?, que si bien había perdido la jurisdicción, y esto es una prueba más de que las profecías veterotestamentarias se cumplieron en Cristo, es decir, el Mesías vendrá cuando el cetro le sea arrebatado a Judá. Una de las manifestaciones de que te han arrebatado el cetro es que has perdido la soberanía y la jurisdicción, es decir, Judea ya era una provincia romana, había perdido la soberanía, ya estábamos en tiempo del Mesías, y vino efectivamente el Mesías, otra prueba más. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo condena el Sanedrín por brujo, hechicero, lo llevan hacia los romanos, Poncio Pilato se lava las manos, es decir, reconoce su inocencia, pero para evitar una nueva revuelta, que finalmente terminó sucediendo, una revuelta que lo indispusiera con el emperador Tiberio, dijo, hagan lo que quieran. Entonces, en una suerte de elección democrática donde estaba el pueblo votó por la condenación de Jesucristo y la liberación de Barrabás. Es la primera gran elección democrática terminó con la condenación de nuestro Señor Jesucristo y con la liberación del delincuente. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué fue lo que sucedió? Efectivamente, sí, los romanos fueron autores materiales de esa crucifixión. Ellos fueron los autores materiales, pero los autores intelectuales, si lo que verdaderamente querían esa ejecución, ese deicidio, es el Sanedrín y el pueblo. ¿Me entendés la distinción? Esto es muy importante porque esto no lo dice ni siquiera la actual Iglesia Católica, que, vuelvo a decir, no es Iglesia Católica. Acá, si querés, me meto a otro punto, que seguramente no lo he abordado jamás con nadie. Es decir, hay una falsa iglesia que a todas estas verdades las ha ocultado y las ha tergiversado para agradar a los enemigos de la iglesia, como los protestantes, como los musulmanes y como los judíos. Eso está probado históricamente y está probado doctrinalmente. Si querés meterte en eso, yo lo puedo afirmar, pero déjame terminar concluyendo en esta cuestión muy importante. Por supuesto que condenamos todo tipo de discriminación racial. Nosotros queremos, los que somos católicos, queremos que todo el mundo se convierta, porque creemos que ese es el verdadero camino a la felicidad de la unión con Dios. La unión con Dios es la participación en la vida divina, la theosis, la visión beatífica. Pero eso no implica que, como católicos, es decir, como depositarios de una verdad revelada, que nos ha sido dado sin mérito alguno por parte nuestra, sino por bondad y generosidad y liberalidad de Dios, que ha querido revelarse a nosotros tenemos el deber, mínimo deber, de custodiar y transmitir eso de manera intangible, es decir, de manera tal como lo hemos recibido. No tenemos derecho a alterar lo que no es nuestro. Y eso implica condenar los errores que son las herejías y son las falsas religiones, entre las que está, por supuesto, el judaísmo rabínico, talmúdico, postcristiano y anticristiano. Hasta ahí llega lo que te quedaría decir respecto de ese tema. Nosotros queremos que todos
creemos que en Cristo no hay judío ni griego, sino que todos seamos cristianos. Hay una puerta abierta a la universalidad, que todos los pueblos abracen, es una verdadera inclusión entendida en un sentido legítimo y honesto, y hasta ahí llega. Y lo demás, la cuestión histórica, política actual es evidente, es decir, hay un poder que incluso es superior a las naciones que creemos poderosas por antonomasia. Esto se ve muy claro, vos mismo lo has admitido respecto al caso de los Estados Unidos. Imagínate en el caso argentino. Dame eso, creo que algo que no se reconoce o en el cual no se hace hincapié y que podés estar en desacuerdo y que puede sonar como fuerte para algunas personas, pero se puede chequear este dato, es que suelen tener un coeficiente es superior a la media, el pueblo judío. Ahora, creo que a raíz de eso es que están desproporcionalmente presentes en lugares de éxito, lo cual creo que este es el punto. Creo que cuando las papas queman, siempre son los primeros en ser perseguidos porque son un proxy para los exitosos. ¿Entendés? Entonces creo que ese es el punto y al mismo tiempo históricamente el hecho de que sean tan paranoicos porque los han perseguido históricamente es lo que hace que estén en búsqueda del poder y que actúen en consecuencia de eso. Creo que por eso viene todo esto de potencialmente, si no es la número 1, será la número 2. La agencia de inteligencia israelí, la Mossad, es de las más sofisticadas, siendo que son muy cortos en números, ¿me entendés? Como están en un barrio en el que todos los odian y, bueno, no todos viven en Israel. Entonces, creo que de entrada son un equipo ganador en ese sentido, en lo puro y duro. Y también podemos llevarlo al término de lo más pragmático, cuánto se ha beneficiado Occidente de estos desproporcionalmente exitosos judíos. Entonces, creo que va por ahí, tanto culturalmente como científicamente. Que bueno, ciencia es parte de la cultura, pero como artísticamente como científicamente. Entonces, en ese punto, creo que siendo que tenés personas que son muy hábiles, muy inteligentes, y creo que caemos en la generalización. No todos los judíos son muy hábiles, no todos los judíos son muy inteligentes, pero desproporcionalmente sí lo son. Entonces, creo que estaría bueno tenerlos dentro de la mezcla y al mismo tiempo, si tenés a alguien muy inteligente cerca, esto de cuando entras a una habitación tenés que ver quién es el más tonto, y si no podés reconocer a nadie que es el más tonto, sos vos, creo que deberías tener cierta precaución, como que no hagan su voluntad contraria al bien común de la nación. Los intereses de la nación deberían estar por encima de los intereses del pueblo judío, así como por encima de los que tienen negocios, así como por encima de cualquier grupo que sea más chico que la patria. Entonces, creo que Dios, patria y familia en ese sentido. Bien. Como tener ahí a un par de judíos en la mezcla, no creo que haya problema, creo que sería beneficioso, siempre y cuando no sea contrario a los intereses de la nación. Y ahí puede ser muy debatible. Quiero tocar otro punto en el cual lo podemos debatir más también. De vuelta, lo que te acabo de decir, sos libre de responderlo, no te quiero pasar a otro punto sin que lo respondas. Respóndeme como quieras, pero te quiero tirar como 3 o 4 cosas. Otra cosa es la compatibilidad de las religiones. Creo que dentro de todo, los judíos se han podido insertar bien en las civilizaciones occidentales, en todas, y ha sido muy criticado a veces por ser pobres, a veces por ser ricos, en distintas etapas del tiempo, ¿no? A veces por ser pobres, a veces por ser ricos, a veces por integrarse demasiado, a veces por no integrarse y tener sus guetos. Entonces, creo que siempre hay un cuestionamiento, pero lo que no se puede cuestionar es que son desproporcionalmente exitosos y en ese sentido creo que es práctico tenerlos de nuestro lado. Creo que es compatible porque se pueden integrar en nuestra civilización. Creo que es mucho más incompatible y mucho más clara esa incompatibilidad con la religión musulmana y con todo lo que es el Islam desde la teocracia, desde el entendimiento de la teología. Partiendo desde que la revelación para ellos no se encarna en una persona, sino que es el Corán, únicamente a ser entendido en la religión en la cual fue escrita, que es árabe, es la palabra última, la palabra final, lo cual lleva a la arrogancia de decir mi interpretación de esta, que es la palabra última, que traído por el posmodernismo, esto que un texto tiene infinitas interpretaciones, el error que cometen es en pensar que su interpretación es la única y es la última, lo cual da como resultado que no pasa ni en el cristianismo ni en el judaísmo. Niños que se meten bombas y explotan. Total, ¿qué? El cielo va a ser de 72 vírgenes y alcohol, que no se puede tomar en la tierra, pero se puede tomar en el cielo. Entonces, creo que es muy incompatible
ese culto a la muerte o alguna interpretación del Islam que lleva a ese culto a la muerte es muy incompatible con la sociedad occidental, también desde el punto de vista en el cual es una colonización a través de el Dios, lo cual lo entiendo porque somos hijos de eso. Pero el punto es que a día de hoy creo que se ha cumplido esto de que el cristianismo es mucho más por invitación y que en la época colonial no era por invitación, era por balas y a espada, pero hoy por hoy creo que es mucho más por invitación y el Islam es a través de la espada y únicamente a través de la imposición. Entonces creo que de entrada ya ver las figuras de Mahoma o Mohammed y de Jesús son radicalmente distintas en el sentido de que Jesús era un carpintero y era puramente por invitación y Mahoma era un guerrero que conquistaba tierras. También tenés todo el problema de que su esposa era una niña, creo que de 9 años. Entonces, como, está bien, San Martín también se casó con Ramiro cuando tenía 14. Podemos hacer las movidas históricas y tratar de entenderlo. Pero creo que hay muchas diferencias prácticas, culturales, que son irreconciliables. Habiendo dicho esto, me interesa balancearlo con el hecho de que yo viví en Dinamarca 5 años y ninguna persona ha sido tan hospitalaria en mi vida como una pareja de bangladeshis, una familia de bangladeshis, que cada vez que me los cruzaba me decía, cuando quieras venir a casa, cada vez que iba a su casa me querían servir un sándwich o cómo te podemos servir. Entonces, como 100% hay una interpretación del Islam que es pacífica y que es de todo amor y que es quizás en la práctica más cercana al cristianismo, nada más que rezan 5 veces al día, lo cual es más complicado, pero hay otra interpretación del Islam que lleva al terrorismo islámico y al terrorismo, a las bombas, a la muerte y al culto a la muerte. Entonces, tírate eso. Creo que el judaísmo se ha podido integrar bien en Occidente, el Islam claramente no, y este es el problema que está teniendo Europa, quizás uno de los principales problemas, entre otros, que es el exceso de burocracia y el quedarse atrás tecnológicamente. Cierro con eso. Islam, judaísmo, la integración, el hecho de que también son un proxy para los exitosos. Cuando la sociedad se resiente, busca un culpable y siempre terminan siendo los primeros perseguidos. ¿Cómo suena todo esto? Agárralo por donde quieras. Mira, respecto a la inteligencia, vos sabés, esa habilidad para el estudio que prepara el camino al éxito profesional, intelectual, es el camino de aquellos que están abocados al estudio de sus escrituras, al estudio de la Torá, al estudio del Talmud. Es un pueblo que se destaca por el estudio, cosa que es muy importante, por supuesto, y eso es lo que los ha preparado históricamente a que después, cuando surgen las ciencias modernas, cuando surgen las disciplinas científicas de las ciencias sociales como la sociología y la antropología, esa habilidad arraigada con los siglos, con los milenios de estudiar y de interpretar textos complicados, y se traslada a la ciencia y vos tenés una gran producción intelectual. Independientemente de cuánto verdaderamente nos hemos beneficiado de eso o no, desde un punto de vista católico y tradicional, poco y nada, porque por lo general han sido visiones bastante contrapuestas a lo que nosotros creemos que son las verdaderas. Y después, respecto al tema el tema de la integración, no, yo creo que esto es todo lo contrario. Si hay un pueblo que jamás se ha podido integrar bien en ninguna parte del mundo, ha sido ese, que ha tenido más de 1000 expulsiones en 109 países distintos a lo largo de su historia y que recién se ha podido integrar bien, llamémosle bien desde el punto de vista con reconocimiento social después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí creo que en Occidente... y está bien, a ver, yo deseo de todo corazón que nadie sufra opresión ni injusticia y que todo el mundo pueda vivir, ¿sí? Pueda vivir y desarrollar su proyecto, aun cuando considero que está en el error. Es decir, mi intención y mi interés es acercarlo a lo que yo creo que es la verdad, pero de ninguna manera deseo el mal a nadie. Para empezar, no deseamos el mal a nadie. Es el primer precepto. Como odiar, no odiamos a nadie. Sabemos que tenemos enemigos. No todos los judíos son enemigos, obviamente que no. Dentro del mundo católico, pues esto no se segmenta en religión, se segmenta más allá de la religión. Podemos tener enemigos personales, podemos tener enemigos de nuestra patria, podemos tener enemigos de la iglesia. Nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Lo que nunca nos dijo Cristo es que no debiéramos tomar precauciones para defendernos de ellos, que es distinto. Nosotros podemos amar y rezar por ellos,
pero sí tenemos el deber de defendernos. Y sobre todo de defender aquello que nosotros podemos aceptar, aquellos que son muy, muy santos pueden aceptar ser ultrajados y humillados por alguien y no vengarse después ni abrigar rencor, pero lo que no podemos tolerar nunca es que se conculque a Dios, se conculque la patria. Es decir, esos son enemigos públicos, esos son bienes a los cuales nosotros como individuos, al estar por debajo de, no podemos transigir. Nosotros sí, como somos dueños de nuestra vida, como somos dueños de nuestro honor, podemos hacer, y es meritorio hacer, que tolerar y no guardar rencor y perdonar a quien nos ofende a nosotros, pero el que pretende atacar nuestra patria, el que pretende atacar a nuestro Dios, a nuestra iglesia, está atacando algo que es más grande que nosotros, no lo podemos tolerar. Tenemos que defenderlo. Por supuesto, siempre desde el punto de vista el combate intelectual, no estoy hablando, si hará falta, combate que no sea intelectual, es decir, una nueva azonada militar en contra nuestra, nosotros tenemos que estar preparados para defender nuestra patria o no vamos a ofrecer resistencia. Siguen habiendo guerras, seguimos teniendo hipótesis de conflicto, es decir, si Chile pretende invadir parte de la Patagonia, ¿cómo nosotros como patriotas argentinos no vamos a defender el uso de la fuerza militar? Es decir, pasar del combate dialéctico, escriturístico y verbal, argumental, al combate físico, armamentístico, por supuesto. Es lo mismo con los enemigos de la fe. Siempre agotando todas las vías pacíficas, las vías de la razón, de la argumentación, pero son bienes los cuales no podamos transigir porque nos superan ontológicamente. Después, porque me gustó mucho lo que dijiste. Sí, nosotros con el Islam tampoco tenemos contacto verdadero, es decir, eso que dicen que el Islam adora el mismo Dios que nosotros es mentira. El Islam adora un Dios que es Alá, que no es el Dios católico, que el Dios católico es el Dios uno y trino, el Dios trinitario, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cosa que los seguidores del Islam rechazan la divinidad de Jesucristo, aunque profesan respeto y veneración por Jesucristo como profeta, lo cual, por supuesto, para nosotros es un ultraje, pero es menos ofensivo y es menos antitético a lo que confiesan los judíos verdaderos respecto de Cristo. Es decir, el antagonismo, si bien ahora es una cuestión más de ahora creer que el antagonismo verdadero, teológicamente hablando, es con el Islam. ¿Hay antagonismo? Teológicamente sí. ¿Hubo antagonismo histórico? Y hay inclusive antagonismo histórico también. No hay duda. Durante miles de años el mundo cristiano combatió contra la media luna, se combatió contra los califatos, se combatió contra los otomanos y se los combatió y en muchos casos se perdió y en muchos casos se ganó y fueron enemigos históricos. Fueron enemigos históricos. Pero el enemigo teológico, que si bien por una parte del Islam, históricamente fue y es la sinagoga. Es decir, enemigo teológico espiritual. Enemigo al cual se desea convertir al catolicismo. Y ellos también tienen una gran antipatía, por supuesto, por la Iglesia Católica. Tanto judíos como musulmanes. Es obvio. Los musulmanes todavía no se han recuperado del trauma de las cruzadas. Es que esa es la verdad. El cristianismo no es, como vos dices, una religión que es solamente de amor y paz y sentimental. También fue una religión guerrera, porque recordemos que fue la religión de un imperio que era guerrero por antonomasia, de las legiones, ¿sí?, del ejército, y que fue también la religión de pueblos bárbaros que eran guerreros por antonomasia. Es decir, que el cristianismo también llegó a un proceso de sacralización de la violencia. Por supuesto, violencia que no se podía ejercer de manera indiscriminada, obviamente. Violencia que tenía que ser ordenada a un fin que era el defender el reino, el defender a la propia iglesia, defender a los cristianos. Pero no era la violencia desatada y criminal y anárquica, para nada. Pero sí era violencia. Por eso también los católicos y la iglesia apoyó, y de hecho fue la principal protagonista de las cruzadas, y eso lo tenemos que reconocer, no con ningún tipo de culpa o pena, sino con orgullo. Es decir, en ese marco de guerra contra un enemigo teológico, un enemigo histórico y político,
nosotros tuvimos que ir a recuperar lo que era el lugar nuclear de nuestra religión, es decir, el Santo Sepulcro de Jerusalén, que había quedado en control de los turcos. Había quedado en control de los turcos el Santo Sepulcro de Jerusalén y había que recuperarlo. Por eso Urbano II, en ese sínodo en Clermont, proclamó la cruzada, Deus le vol, Dios lo quiere, y todos los pueblos de la cristiandad acudieron unánimemente a ese llamado y reconquistaron Jerusalén. Eso es algo heroico, eso es algo legítimo, eso es algo que no está exento de crímenes, hay que admitirlo, de horrores, por supuesto. Hay que hacer matices históricos, no hay que plantear una leyenda rosa de nada, porque es antihistórico. Es decir, hay que reconocer que se cometieron muchos crímenes contra mucha población indefensa, muchas mujeres, niños, musulmanes y también judíos. Y eso, por supuesto, lo tenemos que lamentar y condenar, pero el hecho global de recuperar el Santo Sepulcro de Jerusalén fue una de las grandes glorias de la humanidad católica, por sobre todas las cosas, obviamente. Y la guerra contra el Imperio Otomano, la batalla de Lepanto de 1571, es una de las grandes glorias de la cristiandad y del Imperio Español, es decir, de la monarquía hispánica. Nosotros no renegamos de nuestra gloria. No renegamos nuestra gloria, no deponemos nuestras banderas. Las portamos firmemente, con convicción y con mucho orgullo, aunque también sabemos reconocer nuestras faltas, por supuesto. Y eso es muy importante, reconocernos con honestidad. Incluso podemos llegar a pedir perdón por las faltas de algunos particulares nuestros que cometieron actos injustificables. Eso es lo que yo tengo para decir respecto a la relación cristianismo, judaísmo, islam. Me interesa pakistaníes de violación. Entonces, sobre eso prefieren no ponerlo en los medios, pero si comentas algo en contra de esto, podés ir preso por un tweet. O si haces un comentario anti-trans en Twitter, en vez de respetar la libertad de discurso, podés ir preso. Entonces, creo que Europa está teniendo ese problema, sobre todo el Reino Unido, sobre todo Francia, pero se están preguntando, volviendo al punto, ¿cuánto Islam podemos soportar antes de que empecemos a tener conflictos primeros dialógicos y después armados en la calle? Entonces, ¿cuánto aceite y de qué ritmo le podemos tirar antes que se corte la mayonesa? Tíramela, ¿cómo la ves? Mira, es muy grave eso que estás mencionando, es muy cierto. Eso te cuenta más lo que es el absurdo del mundo moderno, la hipocresía, es decir, censurar a gentes en nombre de la libertad de expresión, gente que dice una verdad que es evidente, es decir, este grupo de población no se integra en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y que encima comete de manera desproporcionada un gran número de delitos y que trae el desorden a nuestras sociedades. Es un tema muy, muy legítimo y que es una verdadera preocupación contemporánea. Completamente. Respecto a la libertad de culto, mira, la libertad de culto como principio está condenada verdaderamente por la Iglesia, sobre todo por el sílabus de Pío IX, es decir, un anexo en la encíclica Quanta Cura, año 1864. La libertad de culto también fue, si mal no recuerdo, definida por el Papa Gregorio XVI como una necedad, una impiedad. No, lo que nosotros tenemos, lo que yo creo como nacionalista y como tradicionalista que soy, católico, es que si bien no creo en que haya un principio, un verdadero derecho a profesar una religión que no sea la verdadera, porque la verdad solamente tiene derechos y el error carece de derechos, sí pienso que las circunstancias, y de hecho históricamente y actualmente, nos obligan a aceptar que una cuestión de tolerar, aceptar en una relación de tolerancia, distintos cultos, gente que no piensa, digamos, que no profesa la misma religión. Esto es un hecho consumado, se tolera, pero lo que se tolera siempre es un mal. Es decir, no se reconoce un bien, sino que se tolera un mal. Se lo acepta porque se considera que el no tolerarlo traería males mayores, evidentemente. Hoy por hoy, más de un 50% son ateos o agnósticos, hay un montón de musulmanes, de judíos. Bueno, aceptamos todo eso, perfecto, que vivan
realicen sus cultos en cumplimiento de la ley civil, eso lo toleramos como mal. Desearíamos que se convirtieran, pero lo toleramos, lo aceptamos, no vamos a molestar a nadie por eso. Es decir, en una sociedad gobernada por gente con mis ideas, no debieran tener miedo. Es decir, no se les rozará ni un pelo a ninguno de ustedes, es decir, a ninguno de los que ya estén arraigados en sus costumbres o agnósticas o musulmanas o judías. Eso no implica que no tomemos las medidas necesarias para corregir esto desde un punto de vista inteligente y prudente. Inteligente y prudente sería, por ejemplo, y volver a replantear la educación religiosa en las primarias, por lo menos, es decir, sin atacar verdaderamente a nadie, sino volver a proponer algo que está obligado y cajoneado por una decisión expresa y explícita de relegar el sentimiento religioso católico al mundo privado. Después, ¿qué condicionamientos hay? Todo el mundo, a ver, yo creo que todos tienen un derecho natural de ser acogidos fuera cuando las razones, distintas razones, los obliguen a irse de sus patrias originarias, es decir, sus patrias de origen, y estar e ir a vivir a otras patrias. Creo que tienen ese derecho a ser acogidos en buenas condiciones, siempre y cuando acepten las leyes de ese país que los recibe y acepten también la idiosincrasia, aunque no la compartan. Es decir, que no intenten cambiar la idiosincrasia de ese país. ¿Vos me entendés? Es algo, pero básico. Si yo me voy a mudar por alguna razón a Arabia Saudita, y la verdad que sería un estúpido si quisiera plantear la derogación del Islam en un país que es la cuna del Islam. Eso no sucede, es un desquicio. Lo mismo que hacen los musulmanes, bueno, en Europa que ya es apóstata, los musulmanes tratan de islamizar a Europa porque saben que los europeos no defienden su religión. Entonces, ¿con qué criterio pueden defender su modo de vida los europeos frente a la cultura islámica, que es la Sharia, la ley islámica? Con la propia farceta occidental de la libertad de culto, la libertad de la dignidad mal entendida de las minorías, de las mujeres, es decir, con criterios que son ideológicos, que no son criterios religiosos, es decir, y el Islam aparece con un paquete completo, que es una religión que es casi bimilenaria y que lógicamente se trata de imponer en todo el mundo, no necesariamente por la violencia, porque los inmigrantes musulmanes no ejercen la guerra santa, ningún tipo de cruzada violenta, sino que simplemente practican su religión, y es cierto que se reproduce más que los europeos, pero ¿qué es lo que tiene el europeo para hacer retroceder eso? Nada. El discurso de los derechos humanos, el discurso de la libertad de culto, de religión, es decir, no tiene nada. Es decir, todas esas armas han sido las que han permitido que Europa caiga a tal nivel para que vengan los musulmanes a conquistarlo y islamizarlo. En el momento donde Europa era católica, había verdaderamente una oposición real al Islam, por eso el Islam no penetraba, no existía el Islam en Europa. No existía porque no tenía razón de ser, es decir, prácticamente nadie hubiera aceptado, es decir, se pudieran haber aceptado que musulmanes se establecieran con ciertas condiciones, pero nadie hubiera aceptado la islamización de la vida pública o la islamización de la sociedad de ninguna manera, porque era una sociedad que tenía fe. Ahora, la sociedad que es apóstata está condenada a ser ocupada y conquistada por la nación que tiene fe, aunque sea una fe que nosotros consideremos falsa. Es una ley de la historia de hierro y es lo que va a terminar sucediendo, indefectiblemente, por más que sea un pronóstico bravo, un pronóstico duro de escuchar. Parece que la propia dinámica de la demografía misma, en la cual los musulmanes se reproducen, triplican en el número de hijos, a los europeos va a terminar siendo una realidad completamente distinta de acá 40, 50 años de la Europa que hemos conocido siempre. Y esto es también en parte merecido. Europa merece lo que le ha sucedido. Es decir, lo puedo deplorar, pero en parte es un hecho prácticamente consumado, y es que es consecuencia de una apostasía. Ese es mi punto de vista, ese es el análisis que hago y creo que es el análisis correcto. La demografía es destino. Sí. Bueno, en eso. Creo que
llega el punto en el cual la tolerancia o... ¿Qué dirías? No era únicamente la tolerancia, me parece que es la celebración de todas las culturas que no sea la nuestra. Creo que hay como una culpa histórica y también hay una culpa histórica sobre todo por la esclavitud, de decir, no, bueno, antes esclavizábamos negros y ahora que nosotros somos blancos tenemos que arrepentirnos de lo que hicieron nuestros tatarabuelos y pegarnos latigazos en la espalda en pos de rectificar lo que fue un mal en el pasado. Entonces se ponen en cuatro en pos de aceptarlos y de tolerarlos y de celebrar el Islam y de celebrar el hinduismo, otra religión que es también muy, no sé si compatible, pero ciertamente se han sabido integrar sin problemas violentos. Es distinto, pero lo que voy es, no han tenido problemas de bandas indias o hinduistas creando problemas en las calles de Europa. No ha pasado ni tampoco en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, creo que en términos pragmáticos no ha sido un problema como lo es el Islam. Y se pueden integrar más a la sociedad, los hijos de las segundas generaciones. Eh, pero bueno, en esa, creo que Europa ha tenido un... Con suerte estamos en el cambio, digamos, en el momento en el cual, en el punto de inflexión en el cual Europa despierta de los últimos 30 años quizás de estar dormido en el volante, de aceptar una inmigración indiscriminada y también de aceptar ideas contrarias a las bases de Europa, contrarias al cristianismo también. Creo, creo que no hay una Europa que no sea cristiana, pero bueno, también creo que es parte de algo que he estado planteando. No quiero decir que yo lo he estado planteando, una idea a la cual adhiero es a que no podemos ir para adelante sin los principios que nos trajeron hasta acá. Como que creo que únicamente nos podemos mover hacia adelante y desarrollarnos y florecer, seguir replicando y florecer en el tiempo, solamente podemos hacerlo si tenemos los principios que nos trajeron hasta acá. Pero creo que tiene que ser un reentendimiento de los principios. Y entiendo el punto y quizás puedo llegar a estar de acuerdo a decir, bueno, necesitamos más religión y más cristianismo. Al mismo tiempo tenemos que reconocer todos los entendimientos erróneos que ha habido a través del tiempo sobre esto. Esto, de la monogamia. Yo soy un gran adepto de la monogamia y el casamiento y el matrimonio para toda la vida, con todos los errores que puede tener. Pero mi abuelo no se divorció hasta su muerte y los últimos 30 años de vida fueron durmiendo en camas separadas. Mi abuela tuvo episodios violentos con mi abuelo, ha habido infidelidades, entonces como, ¿es válido, es mejor sostener un matrimonio así sin divorcio? De vuelta, quizá hay más divorcio del que debería si lo tuviéramos el matrimonio como algo sagrado. 100%, cada uno tiene sus problemas y ahí somos humanos y somos complejos y también somos imperfectos y existe el divorcio. Ahora, ¿vale la pena un matrimonio en esos términos? Para mí no, para mí el matrimonio como lo tenés que sostener, pero con esfuerzo y en pos de mantenerlo por algo interno de la pareja, no por amor. En vez de decir mantenemos para salvar y qué van a decir los vecinos. Claro. ¿Qué van a decir los vecinos si nos separamos? Lo mismo que están diciendo cuando saben que estás gorreando a tu esposa. Entonces, en esa. Creo que podemos ir para adelante únicamente si salvamos los valores que nos trajeron hasta acá. Porque si no vamos a colapsar en conflicto. Primero dialógico, ahora de todo es subjetivo, no hay arriba, no hay abajo. Si sos hombre puede ser mujer, si sos mujer puede ser un perro. Pero necesitamos saber para dónde vamos y qué es arriba y qué es abajo y qué está bien y qué está mal. Y cuáles son los límites y también cuál es el centro. Yo entiendo lo de la tolerancia y estoy de acuerdo con vos. Y es más, ayer hablé con un amigo, el cual su mejor amigo es transexual. Y yo estoy de acuerdo con la tolerancia y un día antes estuve hablando con un estudiante de ciencias sagradas homosexual. Entonces, estoy de acuerdo en la tolerancia. El problema que veo es en la promoción de lo que debería ser la excepción. ¿Entendés? Cuando traes la franja al centro, cuando traes la excepción a la norma, rompes todo. Entonces, creo que la norma debería ser la Sagrada Familia. Monogámica, heterosexual, unida, los padres durmiendo en la misma casa, eso sería el ideal. Ahora, mi familia es ensamblada. Yo soy hijo del matrimonio de mi padre y de mi madre, pero mis dos hermanos mayores son producto del matrimonio de mi madre con su primer esposo. Entonces, y es más, es un testamento a lo bien que hicieron su trabajo como padres, que yo me di cuenta de que era una familia ensamblada una vez que dejé mi casa y me fui a vivir a mar, que tenía 20 años, y como, sí, son padres, son hermanos y son de otro padre,
Pero, eso significa que es una familia que se juntó. Pero vivimos los tres en la misma casa, fuimos criados como esto, no son mis medios hermanos, son mis hermanos. Entonces, como creo que podemos hacer lo mejor que se pueda con situaciones subóptimas. Quizás tenés una familia con una sola mamá, o con un solo papá, o con padres homosexuales, lo que sea la configuración, creo que tenemos que hacer lo mejor que se pueda y aceptarlas y tolerarlas. Creo que eso es lo que estamos mandados a hacer si consideramos que el cristianismo tiene la verdad absoluta. Ahora, tenemos que defender la norma, tenemos que promover la norma. Y es muy difícil porque ya la gran mayoría de las personas no cree que haya una norma. Si no hay arriba, no hay abajo, y todas las verdades son subjetivas y existe tal cosa como tu verdad y mi verdad. No, bueno, esa es tu verdad. No existe la verdad con B mayúscula. Entonces creo que tenemos un problema por ese lado. Hermano, me interesa dejarte responder, pero estaría muy enojado conmigo mismo si se corta el micrófono o la cámara. Así que déjame hacer el recambio y lo podemos cerrar después. ¿Te parece? Dale. Excelente. Bien, reagrupamos. Estamos de vuelta. Nos habíamos ido, habíamos cortado cuando te proponía esto de cómo seguir hacia adelante y si estás de acuerdo o no, si tenés una objeción con esto, de en pos de movernos hacia adelante, de seguir replicando nuestra sociedad y de seguir haciéndola florecer en el tiempo, es necesario traer con nosotros los valores que nos trajeron hasta acá. Si es necesario recuperarlos, conservarlos, revivificarlos, o si pensás que podemos dispensar con eso en pos de seguirnos para adelante. ¿Cómo lo ves? Como vos lo dijiste en un principio, es sin lugar a dudas manteniendo nuestra identidad. Nuestra identidad son esos principios, esos valores que nos han fundado, de los cuales venimos, en los cuales nos fundamos y hacia los cuales queremos retornar siempre, bajo riesgo de traicionarnos a nosotros mismos, traicionar nuestra civilización. Sin lugar a dudas, ese es el camino, porque sería ser preso de una soberbia infinita el pretender borrar miles de años de legado histórico, moral, filosófico para pretender crear algo nuevo. Eso es la raíz de la modernidad. Como te digo, se pone el hombre en el lugar de Dios. Cree que el ideal del hombre es ser un genio, que crea cosas, que crea sistemas absolutamente nuevos. Y eso es ontológicamente imposible. El verdadero ideal del cual tenemos que tender es la heroicidad, la santidad y la heroicidad. Nosotros queremos ser santos y queremos ser héroes. Queremos ser guerreros. Guerreros entendidos sobre todo en un sentido espiritual, pero tampoco le vamos a hacer asco al guerrero en otro sentido, es decir, en sentido milicial y físico. Sobre todo el católico es un guerrero espiritual contra el espíritu del mundo, la carne y el demonio. Palabra que uno la comenta y surge el escozor, la incomodidad del que está oyendo, pero no importa, esa es la verdad. Evidentemente, para ser fieles a nosotros mismos, para tener alguna posibilidad de encontrar el quicio como sociedad, que estamos de acuerdo que hemos perdido en gran parte porque cada uno tiene su verdad y cada uno tiene su propio criterio de moralidad, de veracidad, ¿sí? Es que tenemos que volver a los principios. Hay una frase que dice así: hemos probado de todo. ¿No será hora ya de que probemos con la verdad? ¿Verdad que hemos abandonado, le hemos dado la espalda y hemos querido intentar en vano rehacer un nuevo sistema y así nos ha ido? Pésimo. Guerras de sazón, las peores guerras mundiales, las peores matanzas y sobre todo el vacío espiritual. ¿No notas el vacío espiritual que hay actualmente en esta sociedad? Nunca la sociedad se sintió tan vacía, tan desasosegada, tan angustiada. Es que eso es el producto de vivir en un vacío espiritual, de querer ocuparlo todo con la materia, de ocuparlo todo con el éxito, con el parecer, la primacía del parecer sobre el ser, la primacía de la acción por sobre la contemplación. Todo eso ha generado obviamente un vacío espiritual, que por eso la salud mental está totalmente desquiciada. Por eso las crisis de la salud mental son cada vez más graves, obviamente agravadas por la pandemia. Por eso también tenemos que proliferar cada vez más las atenciones psicológicas, psiquiátricas, el consumo de antidepresivos. Es decir, vivimos en una sociedad que está completamente
fuera de sí, sobre todo el occidente, es un occidente que está sin brújula, está angustiado, no sabe bien por qué, y la solución es la verdad, la solución es volver a nuestra identidad nacional, nuestra identidad católica. Solamente Dios puede hacernos felices, porque Dios es la definición de felicidad. Dios es el bien pleno y la verdad plena. Y la felicidad consiste en el estado de posesión perpetua y plena de esa verdad y esa bondad, de ese bien. Esa es la definición clásica de la felicidad. Por eso, mal podemos ser felices cuando estamos desprovistos de aquel bien que es perpetuo, que es pleno, que es perfecto, que no se acaba ni se agota, ni se puede acabar ni agotar. Por eso es que, repito, que tenemos que volver a, encima, por un criterio objetivo. Si nosotros fuésemos japoneses o fuésemos tailandeses o fuésemos, tendríamos una dificultad extra porque sería el camino, la verdad, tendría para nosotros la dificultad extra de ser apegarnos a un tipo de civilización y de religión que no nos han fundado ni forjado. Porque sería, bueno, una civilización que no es la budista ni es la sintoísta. No, en este caso tenemos el beneficio de que volver a conectarnos con la verdad, con el sentido, implica que también conectarnos con nuestras ondas raíces históricas, con el espíritu de Roma, con el espíritu de los legionarios, con la espada invicta de Roma, conquistadora, la Roma de los Césares, la Roma de los papas, los antiguos pueblos bárbaros que se convirtieron en el cristianismo, que fueron la espada de la cristiandad, del Sacro Imperio, Carlomagno, Otón el Grande, los cruzados, San Luis, rey de Francia, las órdenes mendicantes, los caballeros teutónicos, la orden de los templarios, la monarquía hispánica o imperio español que funda esta maravillosa tierra. Gracias a ellos tenemos la universidad, tenemos hospitales, que tenemos esta patria. Esta patria comienza con la conquista. Lleva su mayoría de edad y se emancipa en un momento determinado, pero es forjada por la espada de los conquistadores, que implica un traslado de Iberia, que es decir, un traslado de Iberia, por ende un traslado de la romanidad y de la catolicidad a nuevas tierras, tierras americanas. Eso es lo que somos nosotros y eso es lo que tenemos que volver a retomar para lograr el objetivo de la felicidad, para lograr el objetivo de la paz social, para lograr el objetivo de la verdadera prosperidad, para lograr el bien común completo. Del bienestar ordenado a la virtud y el bienestar y la virtud ordenado a la salvación. Eso es el objetivo. Ojalá lo podamos llevar hacia adelante y sea un nuevo capítulo. No sé, quizá no lo vayamos a ver nosotros ni nuestros hijos, pero creo que cada uno... ¿Qué es? Eh, nada. Calculo que dejar tu granito de arena es una forma de decirlo. No es mi favorita, debe haber otra, que será como... ¿qué tenés para decir? ¿Qué tenés para hacer antes de irte? Siendo que estamos de paso, ¿de qué manera vivir en pos de replicar esta sociedad? Creo que eso es como mantener la bola girando. Pero ciertamente no puede seguir girando sin lo que la hizo girar en un primer momento. Entonces, creo que en eso estamos de acuerdo. Antes de cerrar, me interesa preguntarte sobre el entendimiento de la religión, porque 100% estamos de acuerdo en que es necesario retomar y revivificar nuestra religión, pero creo que en un primer momento, y creo que la crítica del posmodernismo, ¿qué dirás? La crítica de los últimos 70 años es, bueno, no hay un hombre barbudo en las nubes que exista. Entonces, creo que estamos tratando de entender materialísticamente la religión, o estamos tratando de entender científicamente la religión. Y por ahí la religión hay que entenderla de una manera más narrativa, no siempre, porque a veces son hechos los que se cuentan en la Biblia, pero por ahí es una narrativa, es un cuento, es una moraleja lo que se te cuenta, es un dicho. Entonces a veces es poesía. Creo que es distinto el cómo tenés que leerlo según lo que se te está mostrando. Y eso es lo complejo y lo bello que tiene la Biblia, que por cierto no la he leído completa. Así que también hacer esa disclaimer, no sé cómo se dice disclaimer.
Pero bueno, ese descargo de responsabilidad. Preguntarte eso, como, ¿qué entendimiento pensás que debería tomar la Biblia o cómo podríamos recuperar esos valores o esas narrativas? Porque también creo que no se puede recuperar los valores sin las narrativas. Creo que la moralidad no existe extirpada de la narrativa que trae esa moralidad y el simbologismo que trae esa moralidad. Entonces, ¿cuál es el entendimiento que deberíamos tener de acá en adelante sobre las historias? ¿Cómo lo deberíamos reconsiderar y reinterpretar? ¿Cómo lo ves? Para mí es muy claro. Es del mismo modo que lo ha explicado siempre el magisterio asistido por el Espíritu Santo, el magisterio de la Iglesia, que es el verdadero y único custodio e intérprete de la revelación, revelación que nos ha sido dada en la parádosis o tradición, y parte de esa parádosis o tradición ha sido pasada por escrito, es decir, en la tradición y en la escritura. Y nosotros no tenemos que volver a reinterpretar nada porque ya todo nos ha sido enseñado. La ciencia puede llegar a tener su criterio de crear un mundo mejor. La verdad que el mundo de la ciencia, que es el mundo posterior a la Ilustración, el mundo occidental del siglo XIX para acá, no ha construido ningún mundo feliz. Es decir, la ciencia ha fracasado olímpicamente en dar la felicidad a los hombres, tratando de despojar a Dios. Nosotros creemos en la ciencia y en Dios, creemos que no se contraponen verdaderamente porque al ser el objeto formal de la ciencia, la propia verdad científica, y al ser Dios la propia verdad, la verdad no se contrapone con la verdad, sino que se distinguen sus planos, pero nunca se contraponen. Entonces queremos, obviamente, seguir defendiendo nuestras creencias, nuestros dogmas, al mismo tiempo de respetar legítimo campo científico. Legítimo campo científico que, tal como decía León XIII, no debe ser combatido, sino todo lo contrario, tiene que ser promovido y defendido. El problema es cuando la ciencia despoja a Dios del lugar que le corresponde, lo borra, y la ciencia pretende ser el único criterio para construir la felicidad, la moralidad, las instituciones, para que el hombre viva prósperamente y que viva en un estado de plenitud, cosa que ha fracasado olímpicamente en los últimos 2 siglos, la historia de los últimos 2 siglos y la realidad actual, esta crisis, esta angustia, este vacío existencial que puebla la enorme mayoría de la población, crisis que tiene que ser tapada con redes sociales, con exposiciones mediáticas, con seguir modas, mayorías, y que implican una ruptura de la verdadera autenticidad. Todo eso también es parte del mundo que ha fracasado, que es la modernidad, que se basa en gran parte en el cientificismo. No, nosotros queremos recuperar la ciencia, tal como siempre lo hemos hecho. Queremos defender la ciencia, queremos armonizar la ciencia con nuestra fe. Sabemos que no se contraponen, sabemos que el grueso de los científicos históricos han sido hombres de fe, es decir, no necesariamente lleva esa ruptura. Tampoco creemos que haya que reinventar o reinterpretar narrativas, sino que creemos que la verdad es una y siempre la misma. La verdad es una, siempre la misma. La verdad del cristianismo, sobre todo, una verdad espiritual, una verdad teológica, una verdad moral. El campo de la ciencia es específico. Más le podemos pedir precisión científica extrema a un libro que es palabra revelada de Dios, por supuesto, y que es veraz, pero cuyo campo predilecto, a fuerza de ser verídico en otros aspectos, el campo verídico fundamental es la fe y la moral, ¿sí? Y que no le podemos pedir la exactitud de los biólogos modernos, de los físicos modernos, de los químicos modernos. Hay que separar bien los planos, distinguir muy bien. Sabemos que la verdad no se opone a la verdad, pero sabemos distinguir qué tipo de verdades hacemos referencia, porque no es lo mismo. Evidentemente, es decir, han habido desarrollos científicos que plantean un mundo que es mucho más antiguo del que tradicionalmente se creía. El mundo tiene 14.000 millones de años, aproximadamente, el universo tiene 14.000 millones de años. Ahora, lo que nunca
objetado esa teoría que es actualmente considerada como válida, de que el Big Bang llevó el origen, esa explosión llevó el origen del universo conocido, la formación de las galaxias y mucho después la formación de este mundo. Lo que nunca ha sido negado ha sido la causalidad de ese fenómeno y la dependencia de ese fenómeno. Es decir, eso implica una relación de causalidad metafísica. Es decir, todo efecto, todo hecho tiene una causa que se remonta a una causa que lo produce. Nosotros, armonizando esa interpretación del Big Bang con la teoría creacionista, creemos que Dios pudo tranquilamente haber creado el mundo en el momento en el cual esa gran explosión formó el universo y formó el mundo conocido, el mundo de los cielos y de la tierra. Eso es tranquilamente posible y no objeta para nada el hecho de que el mundo es criatura y que el universo es criatura. El universo, cronológicamente, tiene un momento de origen, es decir, que no hay una retrospección negativa hacia el infinito, sino que hay un momento de origen, y ese momento de origen tranquilamente puede ser el momento en el cual Dios decidió crearlo. Dios está por fuera de ese tiempo, está por fuera del espacio. Dios es eterno, es causa incausada, creador increado, que tranquilamente y efectivamente, por decisión libre, decidió crear lo que ha creado. Eso de ninguna manera contradice la ciencia. Lo podemos discutir un poco más, si te parece claro, pero así yo termino esta espléndida entrevista que me has podido hacer, espléndida por tu atención y por la calidad humana y las excelentes preguntas, y prefiero terminar de esta forma, estableciendo que efectivamente hay una armonía posible entre la ciencia y la fe y que de ninguna manera se contraponen, y que la solución al vacío que afecta y la angustia existencial que afecta a gran parte de este mundo que vemos como desquiciado, gente que está perdida, gente sin horizonte, sin brújula, sin quicio, es el retorno al Dios verdadero, Dios uno y trino. Muchas gracias. Una barbaridad, hermano. Bien ahí. Te está por decir, como empezaste a hablar del Big Bang, te está por decir el momento en el que se prendió la máquina. El momento en el que empieza la simulación. Pero bueno, lo hablaremos otro día de eso. Hermano, antes de dejarte ir, me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, en caso de que quieras ser encontrado por alguna razón en redes sociales, este es el momento. Bueno, vamos a estar seguramente iniciando un proyecto de podcast grabado. Pretendemos nombrarlo Cruz y Truco. Vamos a hablar de distintos temas de la actualidad con nuestra cosmovisión, por supuesto, pero para ver de esta manera cómo este mundo que parece ser tan sólido, tan superior a los periodos anteriores, adolece de muchísimas fallas y ha producido un desquicio político, espiritual, institucional, y que nosotros, con una verdadera concepción tradicional y concepción nacional, por supuesto, vamos a analizar los eventos del día a día, de la cotidianeidad, bajo ese prisma. Van a ser múltiples temas, van a ser política, va a ser religión, va a ser geopolítica, cultura, sociedad, y no solamente el Occidente, también podemos analizar el resto del mundo, es decir, nuestro conocimiento se expande por el globo. Afortunadamente, las nuevas tecnologías permiten mantenernos informados, y la formación que hemos recibido es el criterio bajo el cual vamos a desglosar esos análisis, que creo que van a ser muy interesantes y muy provechosos para el que les interese. Cruz y Truco, coming soon, próximamente. Sí. Excelente. Bueno, cuando esté lo linkearemos. Vas a volver. Igual ya te dije afuera de cámara, te lo digo ahora adentro de cámara. Estás invitado de vuelta, quedó mucho por hablar, y de hecho el tema que hablamos antes de empezar afuera de cámara era las antiguas civilizaciones y cómo eso también, la historia cada vez se está poniendo más vieja, y hablar un poco de eso, de los nuevos descubrimientos y de el entendimiento actual, y lo que está proponiendo otras interpretaciones sobre cuáles fueron las primeras civilizaciones y cómo se dieron los primeros hechos de los cuales conocemos. Nos queda pendiente para otro día. Dale. Rafael, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Muchas gracias. Gracias.